Buenas tardes. Sesión plenaria convocada al amparo de la ley con carácter extraordinario, y para leer el orden del día tiene la palabra la señora secretaria. Aprobación. Único punto de la sesión. Aprobación, si procede, de la constitución de una comisión informativa especial para investigar el procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica firmado el 5 de febrero de 2025. Muchas gracias. Para defensa de su propuesta tiene la palabra por el Partido Socialista la señora Campillejo. Muchas gracias, señor presidente. Lo que hoy venimos a debatir aquí no es una cuestión técnica menor. Venimos a hablar de un servicio básico que afecta directamente a la vida cotidiana de nuestra ciudad y a la seguridad de nuestros vecinos y nuestras vecinas y al normal funcionamiento de los servicios esenciales. Los cortes de luz que se han venido reiteradamente produciendo en nuestra ciudad, desde luego que no son una anécdota, ni son casualidad, ni han sido temas puntuales, sino que han sido una realidad que han sufrido los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, que han sufrido las instalaciones y que han servido los servicios municipales, generando molestias y malestar entre los vecinos y las vecinas. Y cuando eso ocurre, pues nosotros consideramos que este pleno no puede mirar hacia otro lado. Por eso el Grupo Municipal Socialista pues ha solicitado una comisión de investigación y ha convocado el pleno extraordinario en el que nos encontramos hoy. Este asunto, es decir, la comisión informativa, no nace, desde luego, con fin de confrontar políticamente ni con fin de armar gresca, ni mucho menos. Nace con el fin de unos hechos concretos y totalmente constatables, que han sido apagones reiterados de luz, falta de información clara y accesible a la ciudadanía y dudas razonables sobre la gestión de un contrato de una gran relevancia económica para nuestro ayuntamiento. La ciudadanía consideramos que no solo merece respuestas, sino que merece garantías de que se estén cumpliendo conforme a la ley los procedimientos y los controles, garantía de que se estén supervisando correctamente los servicios que se contratan y de que se estén tomando las medidas necesarias pues para que estos apagones o estas incidencias no vuelvan a repetirse en el futuro. Y es que nosotros consideramos que es totalmente fundamental que haya una comunicación transparente y una comunicación eficaz, porque los vecinos y las vecinas tienen todo el derecho a tener la información de qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué cartas se están poniendo encima de la mesa pues para que esto no vuelva a suceder, porque la opacidad o la falta de información solo contribuye a la confianza de los vecinos y de las vecinas a sus instituciones. Por responsabilidad institucional, nosotros exigimos que se den explicaciones detalladas, pero sobre todo que se den soluciones no solo para que respondan a lo ocurrido, sino para que prevengan, como he dicho anteriormente, ante un futuro pues estas mismas incidencias. Porque al final no hablamos solo de un contrato sin más, hablamos al final pues de la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la capacidad de este ayuntamiento pues para garantizar que los servicios básicos estén en las máximas condiciones adecuadas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Izquierda Unida, Unidas por Zafra. Hola, buenos días. Pues mi intervención, lo primero, agradecer al Grupo Socialista que traiga esta moción y haya solicitado este pleno extraordinario con la solicitud que realiza. Y me voy a retrotraer al 31 de octubre de 2025, en aquel pleno ordinario, en la cuestión de ruegos y preguntas. Le hice una serie de preguntas al concejal delegado de Hacienda, el señor Gutiérrez, donde le solicitaba la información que él muy gustosamente me prestó, pero que fue, pues no fue ni clara, ni fue puntual, ni siquiera llevaba las cuestiones que yo le había planteado. De hecho, yo ya había mirado el expediente que se había generado en intervención,
había visto la falta de documentación. Usted me decía que había una documentación, que había unos informes técnicos jurídicos que después la señora interventora muy puntualmente y muy locuaz en ese sentido dijo de que no habían visto ningún tipo de oferta, de que esos informes técnicos jurídicos no los habían elaborado los técnicos municipales y por tanto carecían de cualquier valor de contratación por parte de este ayuntamiento. Con esas palabras lo digo. El señor Gutiérrez, en ese aspecto, pues yo creo que faltó en ese momento a la verdad, no dijo todo lo que referenciaba esta contratación. Vemos que hay una serie de situaciones y unas cuestiones que después, con un informe del que ocupaba en aquellos momentos la intervención, pues vemos que el técnico también se desmarca de todo ese proceso de contratación, donde ve irregularidades, donde incluso anuncia de que se le llama desde otro ayuntamiento para hacer lo mismo que había hecho Zafra. Y yo le voy a decir una cosa, y ya lo dije el 31 de octubre de 2025. Este grupo municipal, Unidas por Zafra, Izquierda Unida, desde el año 2011 venía solicitando la contratación, por tanto, por este ayuntamiento, la contratación de todo lo que eran los suministros de energía eléctrica de fuentes verdes y renovables. Siempre se nos presentó un informe técnico del ingeniero donde decía la imposibilidad de hacer esa contratación porque no garantizaban el suministro eléctrico a la población de Zafra. El alumbrado público siempre hablamos. Por tanto, lo que no entendemos es esa contratación que se hace sin el amparo de ni un solo técnico de este ayuntamiento, ni del ingeniero, ni de intervención, ni de secretaría. Se hace la firma de un contrato donde solamente aparece, y ustedes me dicen que había 3 ofertas en ese pleno, me parece muy bien, pero resulta que las 3 ofertas las presenta la misma empresa que se queda con el contrato. Esa empresa genera los informes técnicos jurídicos para que esa contratación se pueda realizar. Incluso es más, dice que se pueden fraccionar los 137 puntos de suministro de este ayuntamiento en 137 contratos, cuando sabemos de más y de sobra que en este ayuntamiento y en cualquier ayuntamiento, porque la ley de contratación del sector público lo impide, la separación o la división de los contratos. Por tanto, yo creo que ustedes han cometido demasiadas irregularidades y en este caso creo que el Partido Socialista ha hecho bien en presentar este pleno extraordinario, puesto que nosotros desde nuestro grupo no lo podíamos presentar en solitario y que desde luego cuentan con nuestro apoyo también para ese Consejo de Investigación, que creo que ya lo solicitó en su día el grupo Ahora Zafra, si no recuerdo mal, fue por el mes de septiembre incluso del 2025, y tenemos que tener también presente de que ya no es solamente una comisión informativa, sino que estamos dejando de dar un servicio que es público y que nos obliga la ley a dárselo a la población, que es tener una iluminación suficiente para poder estar transitando por nuestra ciudad. Y lo que no podemos tener es una cosa que se llama violencia lumínica, que es la falta de luz en ciertas zonas de nuestro casco urbano. Por tanto, espero que aclaren las cuestiones aquí solicitadas. Nada más. Muchas gracias. Por el grupo Ahora Zafra, señor. Muchas gracias, presidente. Pues yo lo primero es pedir disculpas a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía es la que verdaderamente ha sufrido esta mala decisión. Una mala decisión que, como ya dije en el pleno del 31 de octubre, no es parte de todo el equipo de gobierno. Evidentemente, quien haya visto el expediente de contratación de la luz habrá visto que el mismo 17, porque ese 16 por la noche yo estaba con el técnico, y cuando sé que hay esos cortes me vengo por la mañana y pregunto qué ha pasado, pido acceso a ese expediente y me encuentro por lo que ustedes han narrado, ¿no?, que hay un expediente con un contrato.
Un contrato, pues no sé cómo catalogarlo, la verdad. Sí. Lo que sí tengo que pedirle disculpas a la población porque hemos actuado mal. Lo que sí yo voy a dejar una cosa muy clara en este pleno hoy. El equipo de gobierno está compuesto por 2 partidos políticos y ahora Zafra siempre tendrá responsabilidad de equipo de gobierno siempre y cuando sea conocedor de las circunstancias que acaecen en el gobierno. Cuando no son conocedores, siento decir que no lo vamos a hacer. La ciudadanía debe saber que no todos los concejales del equipo de gobierno vemos todos los expedientes. ¿Qué quiere decir eso? Porque yo en urbanismo tomé mi expediente, mi compañero de Hacienda pues seguramente no tenga acceso a ellos. En ningún momento hemos tenido acceso a ese contrato y lo que yo sí hago el mismo día 17, que puedo mostrarlo aquí, es pedir ese acceso a ese expediente. Como he relatado anteriormente, en ese expediente todos sabemos lo que nos encontramos y a renglón seguido hablo con el alcalde pues bueno, me da sus explicaciones y a renglón seguido intentamos argumentar que hay posibilidad en nuestro reglamento orgánico municipal. La comisión de investigación no tiene cabida según los técnicos que están habilitados para ello y argumentamos lo que es un consejo de investigación. ¿Que no está en ese expediente? Pues no sé si está o no está, pero yo creo que todos sabíamos y éramos conocedores de que ahora Zafra lo había pedido y podíamos haber pedido acceso a ese expediente, que como bien dice la señora Campillejo, hoy aquí la política es lo de menos. Lo que queremos es que en aras a la transparencia con el ciudadano se vea que no ha habido opacidad en este contrato, que estoy seguro que no lo ha habido, pero que hay que ser claro y dar las explicaciones oportunas para que esto no vuelva a suceder. Y repito una vez más, ahora Zafra es consciente de ese contrato después del primer apagón. Después del primer apagón yo subo arriba y, como he dicho, el 29 de septiembre, que está aquí, se representa nuestra petición previo estudio jurídico de que sí es posible el Consejo de Investigación para poder llevar a cabo el estudio y todo lo que el análisis de lo que ha pasado con respecto a la luz. Señalar que mi grupo evidentemente está en aras a la transparencia de que todo se haga como hay que hacerse. Cuando en la segunda intervención tenga la posibilidad les pediré tanto al Partido Socialista como a Izquierda Unida, Unidas por Zafra o al Partido Popular que se unan a ese Consejo de Investigación, pero no porque yo quiera ir contra lo que pide PSOE, que es entendible. Quizá es porque nuestro ordenamiento, y así me lo hicieron ver, porque he de decir que yo en principio lo tenía presentado como comisión de investigación, pero sí me señalan que en el RON el artículo 34 sí reconoce los consejos sectoriales, pero no se reconocen las comisiones y solo la única comisión especial que tenemos en el RON, en el Reglamento Orgánico Municipal, es la Comisión de Cuentas, especial de cuentas. Entonces, bueno, creo que aquí, llegando a un punto de encuentro, llegaremos seguramente y todo se analizará, se verá y veremos qué hay o qué ha habido en ese contrato, que repito, mala gestión total y absoluta, porque de nada nos vale un ahorro que hubiéramos o no tenido cuando hemos tenido las calles oscuras durante estos días. Yo, vergüenza total y absoluta. Y desde aquí pedir disculpas una vez más a la ciudadanía, que es la que ha sufrido nuestra mala gestión en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, primero, a mí me gustaría hacer una introducción respecto a lo que realmente estamos hoy aquí, que yo creo que se están mezclando cuestiones. Hoy estamos aquí por un pleno convocado por unas circunstancias extraordinarias por el PSOE, a través de una motivación que presenta con escrito, en este caso no lo ha leído, pero bueno, lo que hacen referencia, ya lo hicieron en las redes con anterioridad, a una teórica comisión de investigación. Bueno, pues se lo ha explicado el portavoz de Ahora Zafra. Las comisiones de investigación no existen en el ámbito municipal, no están contempladas ni están previstas. Parece que se está mezclando esto que está manido en las redes a nivel parlamentario, a nivel nacional, que al final no son más que otros órganos que vienen a la instrumentalización política, ¿no? Entonces, creo que en este caso hay mucho de eso, señor Campillejo. Creo que hay mucho de instrumentación política. Usted viene a decir que aquí no hay política, pero que hay un uso muy político de determinadas circunstancias.
Entre otras cosas, porque estos debates ya lo ha tenido su compañero el señor Méndez aquí con el señor Gutiérrez en este plenario, y porque además ya de esto me hizo usted la pregunta personalmente. En ese momento estaba yo en la comisión de control y, bueno, pues aunque ustedes vienen manifestando en las redes que querían eso, una comisión de investigación, lo cierto es que se han debido de informar para la hora de hacer la propuesta. Veo aquí ya que han cambiado. Dicen ustedes Comisión Informativa Especial de Investigación. Es decir, mezclan un poco. Es como si alguien le hubiera dicho, esto a nivel municipal no es posible, como bien le dice el señor Fernández de la Zafra. De bueno, vamos a mezclar un poco batiburrillo, conseguimos otro pleno, volvemos a hablar otra vez de lo mismo, e intentamos liar un poco las circunstancias. Y yo lo que voy a intentar hoy aquí es precisamente pues quedar claras distintas cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, reiterarme, parece ser que en el ámbito municipal no hay comisiones de investigación. A mí sí me gustaría que dejáramos claros qué son las comisiones, ¿no? Porque un poco viene recogida en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en la sección tercera, artículo 121, dice que son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe y consulta de los asuntos que le hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno. Bueno, el Pleno y otros órganos jerárquicos, ¿no?, que puedan ser. Dice además el 125A que el presidente de todas las comisiones es el presidente alcalde de la corporación, que lo es de manera nata, pero que la presidencia efectiva podrá ser delegada en cualquier momento en cualquier otro concejal de la corporación, ¿no? Igualmente también dice el artículo 134 que las convocatorias corresponden al alcalde o presidente de la corporación dentro de su competencia nata o al presidente de esas comisiones, ¿no? Igualmente, aunque es cierto que las comisiones se hacen para esta labor de profundidad de trabajo previo, de información previa a los asuntos que luego van a ser resueltos en el Pleno, es una manera de avanzar trabajo, pero luego el Pleno es más riguroso en las participaciones. Establece también, en este caso, le voy a decir también la normativa, el artículo 20 de la Ley de Régimen de Bases Locales dice expresamente que la organización municipal corresponde en las siguientes reglas. Artículo 20C. En los municipios de más de 5.000 habitantes, como el nuestro, existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, estas son así las comisiones, así como las de seguimientos de gestión. En este municipio, por ser superior a 5.000 habitantes, tiene previsto un órgano ya creado para el control de la gestión. Es decir, que este órgano ad hoc, expreso y específico que vienen ustedes aquí pidiendo, además de no tener encaje, es que presumiblemente se le puede entender la intención de un órgano que sí está plenamente previsto en la normativa, que es legal y que está constituido. Ese órgano es la Comisión de Control. Pero es que, claro, es que ahí es donde digo el mayor abundamiento de lo que parece ser que pretende el Partido Socialista con este Pleno, es que la presidencia de la Comisión de Control la tiene la portavoz del PSOE, la señora Campillejo. Luego, ella es competente dentro por su naturaleza de la delegación que le hace el alcalde para presidir esa comisión, se le entrega el control de la comisión y usted es competente para convocarla. Lo hizo en 2 ocasiones el año pasado. Traigo aquí la convocatoria de la segunda de ellas, que fue el día 9 de julio del 2025 a las 12 horas, y no está en el orden del día, porque en ese orden del día usted no lo recogió, pero sí es cierto que al finalizar la sesión sí se abrió un periodo de preguntas, de ruego y preguntas, aunque es verdad que directamente en el orden del día tampoco se acogió ese punto, pero la representación del grupo de gobierno que estábamos allí lo pasamos por alto y admitimos los ruegos y las preguntas. Y en esos ruegos y las preguntas, que ves aquí en el acta, se habló expresamente de esto. Luego ya ha habido una comisión que ha tratado sobre este tema. Es que se habló, vamos, la tengo aquí, como no tiene usted la deferencia de convocar otra nueva comisión de gestión, el acta que está elaborada, pues todavía no la hemos podido aprobar,
pero claro, aquí la tengo y de hecho con todas mis manifestaciones, entre ellas expreso con claridad, dice, con el cambio de empresa, reitera, porque lo venimos hablando durante bastante tiempo, que se trató de reducir costes y eliminar la penalización y además precisaba que el nuevo contrato, la intención era que tenía un carácter provisional hasta la adjudicación definitiva del servicio mediante una licitación pública o similar. Entonces, ahora nos dará tiempo a ahondar más en este punto, porque al final ustedes lo que querían era traer el debate del fondo, no la creación del órgano, porque saben que es imposible. Y como además tiene usted todavía, le restan 2 turnos de intervención, pues yo voy a entrar en el debate del fondo, porque si no, la ciudadanía lo que se va a llevar es una impresión errónea de lo que aquí está pasando. Pese, como le digo, que ya en este plenario ha dado suficientes justificaciones el concejal de Hacienda sobre este tema, porque se han debatido ya en múltiples ocasiones, entre otras cosas, porque han venido los reparos y los abonos de la factura de este contrato, ¿no? Entonces, digamos que hoy ustedes han hecho uso de su prerrogativa desde la oposición para convocar un pleno instrumental en el que volver a traer de nuevo aquí este tema. Pues aquí estamos nosotros y aquí lo vamos a discutir. O sea, no hay mayor punto. A mí me gustaría aclarar, y me reitero a lo que ya le dije aquel día, y es cierto que aquel día me corrieron ustedes, pues no estaba en el orden del día, sin tener toda la documentación y si estaba preparado, pero yo creo que les respondí con el criterio que controlábamos en aquel momento y la información que yo tenía suficientemente y estará en el acta cuando la podamos aprobar en la siguiente comisión de control, que le corresponde a usted convocarla cuando así lo estime oportuno. Respecto al fondo del asunto, dice el PSOE, y lo dice además abiertamente, lo hace usted en publicaciones que han vertido en la Red Pública, dice, la legalidad no es opcional. Estos otros mensajes claros que usted ha dicho, a mí me parece de acuerdo, como principio me parece absolutamente de acuerdo. Yo creo que la ciudadanía lo que tiene es que saber la situación que nosotros nos encontramos cuando llegamos aquí en el ayuntamiento. Porque si no partimos de esa situación, pues no se puede entender nada. Algo ha dicho el señor Jiménez que también me gustaría darle ahora alguna información al respecto, ¿no? Cuando usted participó en esa sesión de control, también me interpeló y me hizo una serie de preguntas y también manifestó lo que ha manifestado hoy respecto a la necesidad de cambiar los contratos. Yo hoy se ha retrotraído usted algo más porque yo tenía aquí anotado desde 2014 y hoy me ha parecido escucharle que lo ha dicho usted algunos años anteriores. Es igual, también no lo manifiesto. Tengo aquí la documentación de todos los reparos con los informes respecto a la luz que se han venido haciendo en este ayuntamiento. Es decir, si la legalidad no es opcional, ¿qué pasó con la contratación de la luz los años previos que estuvimos en este ayuntamiento? De los que usted como portavoz, señora Campillejo, formó parte de ese gobierno. Pero es que hoy están aquí compañeros de ustedes que tuvieron en los 8 años anteriores. Es que nosotros entramos en este gobierno en junio de 2027. En junio de 2027. Perdón. En junio de 2023. 2027 no sé dónde estaremos. Ya veremos. En junio de 2023 entramos nosotros en este ayuntamiento, ¿no? La letra mía es que cada vez está peor. Y fue en ese mismo junio de 2023 quien el entonces titular de la intervención emite un informe en el que dice, después de cargar todas las facturas en ese informe de luz, dice expresamente que no se puede practicar la retención del crédito de conformidad con la propuesta del gasto con carácter previo a la realización de este gasto por no haberse tramitado el procedimiento legalmente establecido. Es decir, cuando nosotros llegamos a este ayuntamiento, en los 8 años anteriores de mayoría absoluta del PSOE, de los que concejales como ustedes formaron parte, estaban abonando y en un contrato de luz que no se había tramitado por el procedimiento legalmente establecido, que es lo que hoy vienen ustedes a achacarnos a este grupo de gobierno. Luego, en los 8 años anteriores, ustedes tuvieron
un contrato de tramitación con un procedimiento legalmente establecido. ¿Y dónde queda este principio que dice usted, señora Campillejo? La legalidad no es opcional. La legalidad no es opcional cuando a ustedes les interesa exigirla, ¿no? Tengo el informe con todas las facturas, no me voy a parar a leerle las indicaciones y las cuantías de la factura, pues se podrán ustedes imaginar lo que viene siendo 8 años de contrataciones, todas ellas, una a una. Sí le voy a dar el dato de que además, y en eso es algo que prefiero no entrar en este momento, porque nuestra percepción de que el trabajo nuestro aquí tiene que ser por el interés público es distinta de la de ustedes. Además, tenían ustedes 2 contratos para lo mismo con 2 empresas distintas. Es decir, contrataban ustedes con Energía Siglo XXI, comercializadora de referencia SLU, y con Endesa Energía SAU. Y además, de manera continua, bueno, no voy a mostrar, tampoco no creo que haya que mostrar a la cámara todos los informes con cada una de ellas de las facturas individuales de todos los CUP, que son una verdadera barbaridad la cantidad de CUP que tiene este ayuntamiento. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros cuando llegamos y nos encontramos en esa situación? Pues es bastante difícil, porque como bien, y agradezco al señor Jiménez que lo haya reconocido, la opinión desde los propios técnicos de este ayuntamiento, y mucho antes además de que yo estuviera en este ayuntamiento, es que éramos un poco rehenes de esa situación, de esa irregularidad en los contratos, porque había una dificultad técnica enorme en sacar la licitación y en garantizar el servicio. Pues realmente, aunque esta roña, permítame ustedes la expresión, le venía a este grupo de gobierno, como otras muchas, de una situación anterior, nos tocó gestionarla. Se agudiza mucho el problema. Se acordarán ustedes de que en esos años tuvimos que hacer con cargo a remanentes de tesorería precisamente cantidades a los remanentes para abonar las facturas de luz, porque además venía de una... como los presupuestos también del Partido Socialista fueron prorrogados, pues los valores que nos llegaban estaban muy disonantes con la realidad del coste del mercado. Además, en esos años subió muchísimo el coste de la energía eléctrica. Entonces, bueno, pues el coste de la energía eléctrica era enorme. Y en esa situación, el Gobierno nacional, bien es cierto que recogiendo unas directivas comunitarias, le voy a dar los datos, pero yo creo que lo más sencillo para la ciudadanía que nos está escuchando, hoy en día tiene acceso a Internet casi la totalidad de la ciudadanía, es cuestión de googlear, de buscar en el buscador, recargo del 20% en la facturación de las empresas. Y si no, si quieren un documento más técnico y leerlo en el Real Decreto, pueden ver el Real Decreto 446 de 2023, publicado el 13 de junio. Este Real Decreto lo que hace es limitar la contratación a las administraciones públicas, de tal manera que deja exclusivamente la tarifa regulada para personas físicas y empresas que ocupen menos de 10 personas. Evidentemente no era la situación de la administración pública del ayuntamiento. ¿Cuál es la penalización que sufría el Ayuntamiento de Zafra? El Ayuntamiento de Zafra y el resto de administraciones y empresas que tuvieran más de 10 trabajadores, pero yo hablo por el Ayuntamiento de Zafra. La penalización era el recargo del 20% de la facturación, en un momento en que la facturación y el coste de servicio de luz para el ayuntamiento era tremendo y que habíamos tenido que recurrir a remanentes de tesorería para abonarlo. El 20%. Claro, que dice la señorita Zulia, dentro de estos principios que ella hace público, defender el dinero público es nuestra obligación. Y yo también estoy de acuerdo. Es decir, que yo creo que aquí podemos llegar a una serie de consensos bastante claros. Hombre, podrá usted convenir conmigo o no, si defender, ahora mismo le digo que están los costes, podríamos estar hablando, permítame usted una estimación, 200.000 euros. 200.000 euros del dinero público de la ciudadanía zafra. Intentar no pagar un recargo, una sanción de 200.000 euros en luz, en la situación que era heredada, que habíamos recibido nosotros y que hemos tenido que gestionar para arreglarla, ¿es defender el dinero público? Bueno, pues lo que ustedes nos achacan es que en esa situación tendríamos que haber pagado, teníamos que haberle cargado a la ciudadanía ese recargo
y seguir, sabe Dios cuánto tiempo, porque si dice el señor Jiménez que no había manera humana de hacerlo, que lo llevaba intentando años, pues seguir con ese recargo indefinidamente, o sea, 200.000 euros adicionales, por mor de una norma con fuerza de ley, con carácter obligatorio, y pagar la sanción. Pues en ese momento tremendo, que además esta sanción no estaba prevista en los presupuestos, pues tampoco estaba esa partida reconocida, se hicieron dos cosas. Primero, habida cuenta de que la totalidad de la factura venía reparada por no seguir estrictamente el procedimiento legal establecido, evitar el recargo cambiando de empresa suministradora. Y nos dicen los técnicos lo mismo que le dijeron al señor Jiménez. Esto, estamos hablando de ustedes, esto es una dificultad, estos son años. Y pensamos nosotros, años pagando 200.000 o más euros, así, tirándolos a la basura. 200.000 euros, lo que se hace con 200.000 euros, sin que le den ningún beneficio al Ayuntamiento de Zafra. Hay que solucionarlo. Nos ha tocado a nosotros, porque nos ha tocado a nosotros tener la gestión, y hay que comérselo. Y el concejal inicia primero el cambio inmediato para no pagar el recargo, e inmediatamente el procedimiento legalmente establecido con todos los procedimientos que exige la normativa procesal y administrativa para convalidar y solucionar esa situación. Es más, es que el propio señor alcalde, presidente, lo ha dicho en distintos plenos que ha habido este debate, él mismo, de distintas órdenes, no sé si fueron, ahora podrá aclararlo, resoluciones de alcaldía o unas varias órdenes para que se urgiera a la mayor brevedad para restaurar completamente esa circunstancia de procedimiento administrativo. Entre tanto, evidentemente, el procedimiento no pudo ser lo riguroso administrativamente que tenía que ser, porque, como bien dice el señor Jiménez y decían técnicos del ayuntamiento, era inviable que pagáramos, que tiráramos el dinero de la ciudadanía. Pues nosotros intentamos que no, nos comimos el marrón. Lo hicimos, pero lo hicimos por interés público, sin alcance personal alguno, por interés público para no tirarse dinero. Y paralelamente, claro, es que eso no lo dicen ustedes, Vamos al informe del interventor de abril, semanas después, ya documentado por escrito, dice el propio interventor: esta intervención tiene conocimiento del inicio de los siguientes expedientes. Y no voy a relatarlos todos porque es un informe abultado, pero entre ellos dice: la licitación para la contratación de suministros de electricidad en alta y baja tensión del Ayuntamiento de Zafra mediante contrato basado en el acuerdo marco de la FEM. Informe firmado por el interventor en abril de 2024. Hacía, no sé decirle los días exactamente, pero hacía días o algunas semanas que se había firmado el cambio con la otra empresa, precisamente para no pagar el recargo. Luego cambiamos de empresa, es lo que yo llamaba coloquialmente el día que lo explicamos en la comisión de control. Yo explicaba, digo, esto es un contrato puente que lo vamos a emplear para, en el momento que administrativamente por el procedimiento reglado podamos cambiar de empresa, volvemos al procedimiento reglado. Bueno, pues hoy les puedo decir con absoluta seguridad y tranquilidad para toda la ciudadanía que ese procedimiento que se inició prácticamente a la par que el cambio de compañía se ha finalizado. Tenemos la adjudicación, no sé, hace unos días, ¿no?, de Iberdrola, y por primera vez, gracias a que este Gobierno ha resuelto la situación heredada, ya no se va a reparar ninguna factura de la luz. Pero es que hemos sido el Gobierno que hemos afrontado la solución en estas y en otras muchas otras cuestiones. Hemos afrontado la solución que decía el señor Jiménez que era imposible, que había que admitir que las cosas se repararan y que quedaran así, sin seguir el procedimiento legalmente establecido permanentemente, que es lo que parece indicar que quieren ustedes. Ustedes hubieran hecho lo mismo que hicimos el Partido Socialista, hubieran dejado estar. ¿Qué más da incumplir la ley? No, ¿qué hacemos nosotros? Como además nos viene un recargo con un daño económico enorme para la ciudadanía de Zafra, pues decimos, nosotros lo arreglamos.
Además, lo tenemos que arreglar ya. Que el Ayuntamiento de Zafra no pague ni un euro de recargo, que es lo que ha pasado. Lo puede usted preguntar. El Ayuntamiento de Zafra no ha pagado ni un euro de recargo que imponía el Estado. No hemos pagado ni un euro de recargo porque hemos iniciado el procedimiento administrativo que la ley establece, por eso ya no se va a reparar ninguna factura más. Y, entre tanto, sí es verdad, asumimos un cambio para no pagar ese dinero a la ciudadanía. Y esto es independiente, y vuelven a salir aquí en distintos partidos políticos, es que ha habido cortes en el suministro. Ha habido cortes en el suministro que, evidentemente, el partido de gobierno no ha buscado. Y cortes en el suministro, que lo ha dicho también en otros plenos el presidente alcalde de esta corporación, que van a llevar a dar una responsabilidad jurídica. Porque es que la ley del sector eléctrico de 2013, no tengo ahora mismo me gusta dar las fechas para que la ciudadanía pueda buscarla en internet, pero bueno, pueden buscar la ley del sector eléctrico del año 2013, establece directamente, expresamente, claramente, que no se puede hacer cortes a la administración pública siempre que salud sea para uso público. Y además establecen unas limitaciones de plazo y además requiere a la empresa que incluso cuando la luz no sea de un uso público, estaremos hablando de un ornato, que habría que justificarlo, tendrían que hacer de un expediente de requerimiento de pago, unos plazos de 4 meses, muy por encima de los que están los plazos de este ayuntamiento de pago. Luego, evidentemente, ha habido unos incumplimientos de la empresa, que podía haber pasado con cualquier empresa, que nos ha tocado esta empresa y ha hecho una serie de incumplimientos. ¿Y qué es lo que debe hacer una administración diligente? Primero, ya lo estábamos intentando, salir de ello e ir al espacio regulado por la FEM en cuanto pudiéramos. ¿Qué ha tardado? Pues lo que ha tardado. Más o menos lo que a nosotros nos decían los técnicos, aproximadamente 1 año. Y luego, además de irnos a este marco regulado por la FEM, pedir las responsabilidades que sean oportunas. Pero claro, es que tendremos que pedir esas responsabilidades, estarán ustedes informados, nos tendrán que dar tiempo a que la Secretaría pueda dar más expediente y pueda verlo, que son los asesores jurídicos de este ayuntamiento. Y nada más, y esta es la transparencia que tiene la ciudadanía, que nosotros hemos dado explicaciones desde el primer momento. Por supuesto, yo mismo, en declaraciones públicas, en rueda de prensa en este ayuntamiento, respecto a los cortes, he pedido disculpas a la ciudadanía en muchísimas ocasiones, que están grabadas. Claro que nosotros no queremos que la ciudadanía tenga cortes de suministro eléctrico, claro que no lo tenemos, y claro que como somos los responsables políticos, pedimos disculpas por ello, pero es que el corte no lo hace el gestor político. El gestor político hace un cambio de contrato y si la empresa hace un corte que está fuera del amparo de la legalidad, el siguiente paso es pedirle responsabilidad, pero es que no podemos hacer otra cosa. Salvo, como le digo, desde el primer momento que lo que hicimos es volver a ir al acuerdo de la FEMPE para regularlo. Hoy en día está regulado y ninguna factura más de la luz de este ayuntamiento. Esta situación la ha arreglado el Partido Popular. Ninguna factura más de este ayuntamiento va a volver a ser reparada por ese motivo. Está absolutamente y completamente legal el procedimiento de contratación que se inició prácticamente en paralelo para solventar esta situación. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Campillejo. Gracias, señor presidente. Lleva razón, señor Navarro, que la presidenta de la Comisión de Control soy yo y con lo cual la convocaremos cuando nosotros estimemos oportuno, no cuando ustedes quieran. Eso para empezar. En la Comisión de Control de la que usted habla, es verdad que pregunté al cierre de la comisión, pero también es cierto que todavía no habíamos tenido acceso al expediente y con lo cual tampoco tenía la información de qué es lo que realmente estaba pasando. Eso por ahí. Tras ver el expediente, no hemos visto que el equipo de gobierno haya hecho ningún tipo de reclamación a la empresa suministradora por los cortes. En el expediente no hay ninguna reclamación como tal, ¿vale? Pero bueno, más allá de las intervenciones que hemos escuchado, más allá de las justificaciones o de los intentos de desviar el debate, hay una realidad que desde luego que es obvia, que los cortes de luz se han producido de manera reiterada, que han afectado a los vecinos y a las vecinas, que han afectado a los servicios municipales en algún caso, como ha sido la radio, como ha sido la biblioteca, como ha sido el teatro, y que también pues han afectado de manera negativa a la vida cotidiana de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Y es que cuando hablamos de un servicio básico, pues la responsabilidad no puede diluirse, la responsabilidad es única y exclusivamente del equipo de gobierno.
La ciudadanía, desde luego, que no vive ni de las cuantías, ni de los debates técnicos, ni de todo eso que muchas veces hablamos de manera tan técnica que no alcanza a entender la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía lo que sufre al final son las consecuencias de esos cortes de luz, y eso es algo totalmente incuestionable. Exigir que se expliquen los hechos como nosotros estamos exigiendo, que se analice lo ocurrido y que se actúe con rigor, desde luego que no consideramos que eso sea una alarma. Al contrario, consideramos que es ejercer con responsabilidad la función que tenemos como grupo en la oposición. Y usted habla de los cambios de empresa, de los procesos transitorios. Cierto, pero eso también se gestiona y eso también es responsabilidad del equipo municipal. Cierto es que esto tampoco es un hecho aislado, que ya en alguna ocasión en este plenario hemos visto cómo se relativizan los procedimientos y los controles, y desde luego los procedimientos y los controles son los que dan garantía al ciudadano de que se está haciendo una buena gestión del dinero público. Y considero que es conveniente decirlo alto y decirlo con claridad absoluta, que es que quienes forman parte del Gobierno, desde luego, no pueden mantenerse al margen de estos hechos, ni pueden tampoco actuar como si fueran ajenos a las circunstancias. Al final, lo que solicitamos es una comisión informativa de investigación, y consideramos que no es ningún problema. Si ustedes están tan tranquilos de que las cosas se han hecho bien, que no ha habido nada más allá, pues no entiendo qué problema tienen ustedes de llegar a esa comisión, de pedir explicaciones, de hacer preguntas pertinentes, porque lo cierto y verdad es que se firmó un contrato sin ningún informe jurídico de ningún trabajador del ayuntamiento, y eso es totalmente cierto y verdad. Entonces, bueno, al final nosotros consideramos que esta comisión informativa de investigación pues es una herramienta o es una oportunidad también para explicar a la ciudadanía con claridad pues lo que ha pasado, y sobre todo pues para reforzar la confianza de los vecinos y de las vecinas en sus instituciones, y evitar que pues vuelvan a producirse este tipo de incidentes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jiménez. Sí, gracias, señor presidente. Yo creo que aquí las explicaciones que ha dado el portavoz del grupo de gobierno del PP ha divagado bastante en la respuesta, ha hecho un juego al despiste basándose en una argumentación jurídica para que la ciudadanía se pierda en ese intento de buscar en redes sociales. Aquí lo que se trata es de darle una solución a la ciudadanía. A mí me gustaría, en principio, saber en qué momento la empresa suministradora anterior solicitó por parte de esta empresa al ayuntamiento el pago de esa penalización. Me gustaría ver también en qué factura vienen esas penalizaciones puestas y cuál es el índice que lleva al ayuntamiento, el índice económico que lleva al ayuntamiento en ese perjuicio, para decir que la empresa Greening Smart Energy cumplía todos y cada uno de los requisitos. Una empresa que ni tenía la capacidad económica ni tenía la capacidad de gestión para suministrar la luz al Ayuntamiento de Zafra. Y de hecho se ha demostrado de que ni tenía la capacidad técnica ni tenía la capacidad económica cuando los cortes han venido derivados del impago que esta empresa ha realizado a la única empresa suministradora que puede gestionar en la provincia de Badajoz, que no es otra que Endesa. Por tanto, si esta empresa no tiene ni la capacidad técnica ni la capacidad económica, ¿por qué hemos contratado con esa empresa? Por mucho que un informe que es curioso, porque se habla en ese informe técnico jurídico por parte del señor Gutiérrez de 3 empresas, Pleninude, Iberdrola y Endesa, pero Greening Smart Energy aquí no aparece para nada. Por tanto, a mí personalmente, ¿qué quieren?
me quedan muchas dudas. Pero sí me gustaría ver cuáles son los documentos donde se nos solicita por parte de Endesa, por ejemplo, el pago de esa penalización. Y dónde están las facturas, porque después sé que cuando se ha hecho esta nueva contratación, incluso Endesa se ha puesto a refacturar anteriores facturas, incluyendo la penalización, pero anteriormente no. Incluso tiene la capacidad jurídica de hacer esa refacturación. Me está diciendo que no con la cabeza, yo creo que sí, porque además he visto algún documento que otro. Por tanto, porque esa es otra, basándonos en que nosotros, como corporación, como miembros de pleno derecho de este pleno, tenemos derecho a copias de la documentación. Hay técnicos municipales que nos dicen que de copias nada, que solo lo podemos ver en una pantalla. Y eso no es así, porque para eso tenemos un RON donde nos dice que no tenemos que tener los originales, pero sí podemos tener copias de todos y cada uno de los documentos que haya en un expediente. Por tanto, lo que no puede ser es que en 5, en 10 o en 30 minutos que tengamos de disponibilidad para poder ver un expediente con un montón, que además cuando yo lo vi, lo único que había eran los informes de reparo, de intervención, las facturas presentadas por la empresa y un contrato puro y duro, sin más nada, entiendan de que se nos enciendan todas las alarmas cuando habíamos estado solicitando, y como ya le dije en aquella intervención en la comisión, en el año 2014 nosotros veníamos reclamándolo desde el año 2011 y en el año 2014 presentamos ya como petición expresa al plenario esa solicitud de que tuviéramos la contratación. Y siempre venían avaladas esas peticiones, siempre venían avaladas con un informe técnico. Aquí lo único que estamos viendo es que hay una falta de transparencia en la contratación. No sabemos cuáles han sido los motivos por los cuales se alega y se contrata con esta empresa. Ahora vemos de que Iberdrola, a través de su comercializadora, se ha quedado con el contrato que se ha solicitado a la FEN, que es excelente, porque me parece bien que se haga esa contratación y también me parece bien, puesto que imagino que parte de toda ese compendio eléctrico vendrá después reflejado pues con fuentes renovables y con fuentes que sean sostenibles, pero volvemos a la misma cuestión. ¿Cuál ha sido la motivación que dan para hacer este contrato con una empresa que ni tenía la capacidad técnica ni la capacidad económica? Que es que resulta un tanto sospechoso. En un contrato que prácticamente se lleva casi un 10% del presupuesto municipal, que no estamos hablando de moco de... Se lleva casi el 10% ese contrato de suministro. Por tanto, vamos a tener la capacidad, por lo menos, de aclarar por qué esa contratación a esa empresa. Porque me consta que hay otras empresas en Zafra que intentaron presentar ofertas y no se les permitió. Por tanto, algún interés habría en que esa empresa concretamente tuviera esa contratación. Porque no entendemos cómo una empresa local no puede ni siquiera participar. No lo entendemos. Por tanto, sigo diciendo de que hay muchas cuestiones que aclarar y que no nos divaguemos, que es más fácil explicarle a la ciudadanía qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y por qué lo necesitamos. Pero también lo que necesita la ciudadanía es que se le aclare por qué y cómo se ha hecho esta contratación. Nada más. Muchas gracias, señor Fernández. Gracias, presidente. Voy a empezar por el final y estoy con usted en que ahora no se deja que los expedientes se vean in situ con el... Estoy viendo cabecear a los concejales del PSOE, parece que se les ha olvidado que ellos hacían lo mismo. Usted lo entiendo, a ellos no. Centrándonos en el tema, una aclaración que como mi compañero no puede hablar y su portavoz está bastante lejos, las tres compañías que vienen en el expediente son Lidera, que es Green Energy, Endesa y Plenitud. Son las tres que vienen. Si viene esa empresa que usted ha hecho alusión. Señora Campillejo,
dice usted que el equipo de gobierno no tiene que mantenerse al margen, si ya se lo he demostrado. A usted y a la ciudadanía. No me hagan decirles que quizá usted no ha hecho su trabajo y ha solicitado por activa y por pasiva la petición que nosotros teníamos registrada. No lo quiero hacer. Sí, la tenemos registrada, Pero es que, escúcheme. Cuando usted pide un documento, es que el expediente es de contratación de la luz. Usted pida acceso a la solicitud. Pide usted acceso a la solicitud que tiene un registro de entrada, que no me lo invento yo. Está aquí, ¿no? El registro de entrada, copia. Y no, esto no se ha escondido. No se ha escondido en ningún momento. En ningún momento por este equipo de gobierno. Y ahora voy a hablar como equipo de gobierno. Porque en cuanto yo presento este consejo, lo primero que hago es hablar con el señor alcalde de esta situación. Y lo entiende perfectamente que yo tenga que presentar lo que tenga que presentar. Entonces no me hagan decirle, no diga usted otra vez, le dice usted otra vez a la ciudadanía, que lo acabo de explicar a la ciudadanía, que este equipo de gobierno, cuando esta parte tiene sentido de lo que se hace, vamos a ir a muerte, aunque nos equivoquemos. Pero como ellos, si nosotros hacemos algo sin que ellos lo conozcan. Entonces, por favor, no vuelva usted a decirle otra vez a la ciudadanía que el equipo de gobierno se mantiene al margen. Tanto no es así que, repito, el 29 de septiembre, ahora Zafra hace una petición de Consejo Especial de Investigación que sí está recogido en nuestro RON y que, como no han leído, tiene un fundamento jurídico que algunos ya ha leído el señor concejal de Gobernación, el portavoz de Partido Popular, porque se refleja en ello. Es decir, nos basamos en el artículo 23 de la Constitución española, en la Ley 7 de 1985, reguladora de la base de régimen local, en el artículo 20 al que ha hecho la alusión y al 22, al Real Decreto 2568 de 1986, el ROF, especialmente al artículo 124, al Reglamento Orgánico Municipal en su artículo 34 y los principios de buena administración, transparencia y responsabilidad y eficiencia que son básicos para este equipo de gobierno. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver. El problema es que ustedes quieren presentar esta comisión a toda costa. Si no es política, como usted ha dicho, adhiérase, como le solicito en estos momentos a Unidas por Zafra, Izquierda Unida y al Partido Popular, a ese consejo que presentamos. Que el compromiso de este equipo de gobierno es que tiene que venir al primer pleno ordinario, pero es que falta un informe del secretario. Y como ustedes son conocedores, no vamos a meter a un secretario accidental que está un mes en ese problema. Me parecería un poco, y lo llevo diciendo desde el principio, y creo que con ustedes algunos lo he hablado. Entonces, si es verdad que ustedes no están haciendo esto políticamente, es fácil, yo lo haría, pero simplemente por agilidad. ¿Por qué? Porque, repito, en el artículo 78 que antes le ha señalado mi compañero, recoge que una comisión informativa no tiene carácter no vinculante y dictamina el expediente y no tiene ninguna facultad resolutoria. Entonces, vamos a lo ágil. No le quepa ninguna duda a la ciudadanía, vuelvo a decirlo, que queremos que se analice todo lo que ha pasado y que el proceso está fuera de norma. Yo creo que mi compañero también lo dice, evidentemente. Lo que sí yo quiero dejar claro, que él ha aludido, mi compañero, el señor Navarro, ha dicho que hay partidos políticos que hablan del apagón, evidentemente. Lo que sí quiero que constate el señor Navarro también aquí, y le pregunto en este mismo momento, si este portavoz, ahora Zafra, ha tenido conocimiento en algún momento de ese cambio de contrato, cuando se ha hecho. Le dirá que no. Le dirá que no, porque además la huella está en gestión. Y yo pido acceso el día 17 de septiembre de 2025. Y evidentemente hay providencias de la FEN, claro, que también ha dicho que la licitación la saca el Partido Popular. No, la licitación se mueve a raíz de que vemos que es necesario sacarla, que se lleva mucho tiempo estudiando y el día 19 se solicita una providencia de alcaldía para que se empiece a hacer, claro. Pero, hombre, algo habremos tenido que decir nosotros también, ¿no? Repito, no vamos a dejar de asumir nuestra responsabilidad de gobierno cuando seamos conocedores de lo que hay. Igual que hará el Partido Popular si nosotros hacemos algo. Y lo entenderé perfectamente. Si no es así, lo vamos a decir. Pero creo que además más transparente no podemos ser. Ahora, yo sí le solicito otra vez más que si usted o ustedes están interesados en ver qué ha pasado, y además estoy con usted, que hay que ver los fallos que se han cometido para no dejarle la pedrada a otro. Ahora ya, como le han dicho mis compañeros, se ha licitado con la FEN, Iberdrola
desde el día 4 es la gestora de la luz en Zafra, no va a haber cortes, podrá haber alguna avería, ¿eh? Hemos tenido un problema en la carretera de la estación 2 días seguidos porque el reloj, cuando ha habido los cortes, se ha estropeado y hasta que no han dado con él, lo activaban, se apagaba otra vez. Bueno, ya han cambiado el reloj y no tiene por qué haber más averías. Averías habrá, pero evidentemente yo sí les solicito nuevamente que ustedes, igual que al Partido Popular o Unidas por Zafra, se adhieran en ese pleno ordinario a algo que legítimamente sí viene recogido en nuestro reglamento orgánico municipal. Las comisiones, por desgracia, no. Que no tengo ningún problema, de verdad. Si esto hubiera sido así, yo hubiera presentado la comisión de investigación y no hubiera tenido ningún problema en aprobársela ahora si nosotros no lo hubiéramos presentado y hubierais presentado un consejo de investigación y nosotros no lo hubiéramos hecho, que no le quepa duda a la ciudadanía que nosotros lo votaríamos a favor. Pero tenemos que votar en contra no a su propuesta, porque su propuesta es de esclarecimiento de los hechos. Y que creo que aquí, en esta bancada, no hay nadie que tenga nada que ocultar. Y como no tenemos nada que ocultar, y usted bien ha dicho antes, vamos a crear ese consejo que además recoge perfectamente nuestro reglamento orgánico municipal. Porque además el reglamento orgánico municipal se basa en la Constitución española, la ley de base, y está simplemente se hace un poco de autogestión municipal para que podamos poner un poco de independencia. Es decir, repito, tenemos que votar en contra de esta propuesta que hace el Partido Socialista, y me dirijo a la ciudadanía otra vez, porque no tiene cabida nuestro reglamento orgánico municipal. Si nosotros hubiéramos presentado una comisión de investigación, estaríamos en la misma situación. Y este plenario, su secretario en su momento, aunque se votara a favor, retiraría esa comisión porque no tiene cabida. Como consejo de investigación, sí. Y por tanto, le solicitamos a ustedes que se adhieran a él y veamos lo que haya que ver. Nada más que decir. Muchas gracias, señor Navarro. Gracias, señor presidente. Bueno, primero, y aunque altere un poco el orden de las intervenciones, para que no se me pase, me gustaría responder al señor Fernández, que efectivamente, bueno, sabe usted que yo personalmente no llevo este tema, pero como somos nosotros como portavoces de nuestros respectivos partidos políticos los que más en contacto estamos, pues manifestar sin lugar a duda que él me dijo a mí que no tenía conocimiento cuando fuimos hablando. Evidentemente luego pues habrá ido viendo los expedientes y habrá ido participando de ellos. Igualmente que me quiero reiterar, y en eso no es que me quiera reiterar, es que hay un informe, lo voy a sacar otra vez al respecto para que puedan ustedes volver a tener datos, un informe del interventor que estaba en aquel momento, de junio de 23, donde dice expresamente que ya tenía conocimiento del expediente de contratación a través de la FEM. Lo he sacado por mostrarlo. Bueno, ahora lo vuelvo a ver porque se me ha traspapelado. El señor Moreno, interventor en aquel momento accidental también de este ayuntamiento. En fin, no voy a volver a mostrar todos los informes porque creo que ha quedado suficientemente documentado. Además, se puede acudir a los expedientes porque ustedes, como bien dice el señor Jiménez, tienen acceso a la documentación. No quiero repetir la argumentación que ha dado el señor Fernández, pero lo cierto es que ustedes se quejan de la manera en que se accede a la documentación en este ayuntamiento, y esa manera la institucionalizó la anterior corporación y fue la manera que nosotros como concejales teníamos acceso a la misma documentación. Es más, tengo constancia, porque lo he hablado con concejales y entre ellos con la portavoz del Partido Socialista, de que ha habido puntos de atascos enormes en los trabajadores del ayuntamiento, que incluso se ha obviado ese procedimiento y se le ha dado acceso, no solo una parte, a expedientes completos con cientos de facturas, con cientos, que es verdad que era un incumplimiento del propio reglamento interno, pero como los trabajadores llega un momento que están hasta aquí y no pueden hacer ese trabajo de hacer 1000 fotocopias, y es que encima hay que tachar por el tema de protección de datos partes de esa fotocopia, pues a veces es que es muy complicado que ese derecho que tienen los concejales hacerlo efectivo en un determinado periodo de tiempo. Pero desde luego el compromiso del grupo de gobierno, y yo llevo secretaría, es la transparencia en la medida de que el sistema administrativo de nuestros trabajadores pueden facilitarla, ¿no?
Luego quería responder también ahora ya sí por volver al orden de intervención, a la señora Obdulia, que bien me dice que como presidenta, desde luego, es usted quien tiene la competencia de convocar la comisión de control cuando le vengan ganas, permítame la expresión, y no vengo a darle absolutamente la razón. Si a mí lo que me asombra es que venga usted aquí a pedir una comisión específica de control cuando es usted la presidenta de la comisión de control y puede usted convocarla y controlar la acción de gobierno cuando le dé la gana. Y le respondo porque estoy seguro de que voy a lo que usted me quiere decir ahora mismo. Porque es que lo que parece que no nos ponemos de acuerdo, y voy a emplear en esta expresión que no nos ponemos de acuerdo, es en el carácter jurídico, la realidad de lo que son las comisiones. Por eso me atreví a traer la documentación, la legislación, perdón, y leerla. Entonces, voy a volver a leer el artículo 20 de la Ley de Base de Régimen Local. El punto C. En los municipios de más de 5.000 habitantes existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe y consulta de los asuntos, estas son las comisiones genéricas, sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del alcalde, de la Junta, de los concejales, de las constantes delegaciones, Es decir, el órgano legal de control, de gestión en la administración local por imperio de la ley no es otro que la comisión de control, como su propio nombre indica, es que es comisión de control. Entonces, ni las comisiones especiales, ad hoc, técnicas de investigación, comisión informativa de investigación, ni ningún artificio que queramos construir con más o menos fortuna legalmente para hacerlo ex novo y además ad hoc específico para esto, que es una construcción un poco complicada. Ni siquiera, como bien ha dicho el portavoz de ahora, Zafra, refiriéndose a nuestro ROM, la llama, espérese usted que voy un segundo, a las comisiones, a los consejos sectoriales, perdón, a los consejos sectoriales que evidentemente existen, pero que tampoco están pensados, es una cuestión en la que diferimos como portavoces, tampoco están pensados para el control de la gestión municipal. Es que hay un órgano específico que ya está constituido, que existe, que lo impone la ley y que es la comisión de control. Entonces, si ustedes quieren controlar, convoquen la comisión de control. ¿Qué subyace detrás de todo esto? Lo que subyace es que las comisiones de control hay pocas chicha populista. Ahí no se graban, no hay cortes de vídeo, no podemos salir en la prensa, no da juego. Lo que hay es que construir artificialmente cuestiones para traerlas aquí a pleno, para intentar discutir por ellas, porque al final, si ven ustedes, principalmente los concejales de la oposición, no han discutido sobre el objeto de este pleno, que era la constitución de esta comisión. Ahí lo que respondemos somos nosotros. Ustedes lo que se van es a las facturas de la luz. Con lo cual, amerita claramente que ustedes, a lo que venían hoy aquí, a volver a reproducir, para volver a tener otra vez de cara a la ciudadanía, la luz, los cortes, pues no. Lo que se pide en este pleno, en esa moción que trae el Partido Socialista, es la creación de manera extraordinaria y específica, sin mucha argumentación jurídica, en mi interpretación, por mi parte, de una comisión ad hoc para algo, cuando ya existe en el Ayuntamiento, por imperio de la ley, una comisión para hacer eso, de la que además ostenta la portavoz del Partido Socialista, la presidencia, y con ella la capacidad de convocarla cuando quiera, porque delegación del alcalde presidente de la corporación. Y eso está en el articulado de la ley, o sea, del Código Local. Entonces, yo creo que esto es mucho más sencillo. Si ustedes quieren convocar un órgano de control, convoquen el que existe. Y luego, claro, pues aunque sea caer, pero es ustedes lo que han venido hoy aquí, a ir al fondo de la cuestión, de lo que verdaderamente quieren, que es que hablemos del procedimiento de cambio de contrato. Y decía el señor Jiménez que yo intento evadirme y equivocar a la ciudadanía. No puedo estar de acuerdo con usted. He sido clarísimo. No solo he sido clarísimo, sino que he dado los datos exactos. Es que le he dicho a usted el Real Decreto por el cual
veníamos obligados, veníamos compelidos por la norma con fuerza de ley a hacer el cambio de contrato. ¿Me va a permitir usted que se lo vuelva a leer? Sí, pero usted. ¿Qué es lo que pasa a nosotros? Le decíamos cuando yo quería retrotraerme a la llegada al ayuntamiento, que nos encontramos con un contrato que está hecho sin los requisitos procedimentales legales, por decirlo en ese término y no decir alguna otra cuestión más fuerte que desde luego se nos dicen a nosotros, y venían todas las facturas reparadas. Yo siempre digo que es curioso que esta oposición pregunta mucho y solicita mucho los accesos a los reparos de la factura de la luz que se han realizado a este grupo de gobierno y nunca se han preocupado de los reparos que se le hacía al gobierno del Partido Socialista. ¿Es extraño o no? ¿O no es extraño? Pero que las mismas facturas que se nos han venido reparando a nosotros se les han reparado y por los mismos motivos, inadecuación del procedimiento de contratación al Partido Socialista. ¿Qué pasa? Que nosotros, en lugar de seguir, dilatar de manera genérica, decía el señor Itene que desde 2014, incluso antes, se ha retrotraído a 2011, que ya no documentalmente, pero yo decía que lo venía manifestando. Desde 2011 se venía aguantando con esa situación. Nosotros, en vez de seguir dilatándola como un chicle y estando en esa situación de irregularidad, es verdad que hemos estado un año más en una situación de irregularidad, pero hemos conseguido darle la vuelta. ¿Y por qué hemos tenido esas prisas en hacerlo? Porque la ley, el Real Decreto, nos imponía una penalización. Me pregunta usted, ¿y dónde viene la comunicación de la empresa de que te va a poner ese recargo? Si es que el recargo no me lo pone la empresa, señor Jiménez. Si es que el recargo me lo pone el Real Decreto. Pero el Real Decreto, que además lo que hace es transponer una directiva, una normativa europea, comunitaria. Entonces, es que evidentemente que puede. Dice usted, no, pero es que el recargo se lo va a imponer ahora de cualquier manera. No. Si es que lo que dice el Real Decreto que es desde el 1 de enero del 24. Detrás no tiene posibilidad de hacerlo. Otra cuestión, que es algo que yo creo que va por ahí y está haciendo mención, es a refacturaciones. Eso es distinto. No es lo mismo. Otra cosa es que ahora llegue una determinada empresa y diga que donde dije que consumiste 15, ahora creo que consumiste 17. Pues tendrá que probarlo. Y si consumimos 17, pues ya veremos. Pero a mí que me haga una empresa una refacturación en un ejercicio cerrado sin justificarlo, pues que haga lo que le parezca. Evidentemente, la empresa, con el Real Decreto en la mano, nos puede refacturar en los años siguientes porque desde el 1 de enero, por eso nos urgía muchísimo. Es que ha dicho usted que la factura es como el 10% del presupuesto municipal. Yo no diría que tanto, pero como no tengo los datos en la mano, nos entendemos. Es muchísimo, es muchísimo. Y como es muchísimo, el 20% de muchísimo sigue siendo muchísimo. Sigue siendo muchísimo. Y como además no lo teníamos previsto en los presupuestos, porque era imprevisible, y como esa situación nos vino heredada del gobierno anterior, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro que nos urgía. Y eso es una pregunta que a mí me gustaría que respondiera ahora que tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Porque ella, claro, dice en su mensaje, lo voy a volver a leer porque son mensajes excelentes. Dice, defender el dinero público es nuestra obligación. Y como es usted quien ha traído aquí esta cuestión y ha hecho del rigorismo jurídico la bandera en la que usted basa su oposición, cuando dice defender el dinero público es nuestra obligación, a mí me gustaría que usted manifestara, en esa empatía de ponerse en la situación del que está gobernando, si ya que ustedes nos dejaron esta situación irregular en los contratos, frente al cambio del Estado, que también ha hecho el PSOE, en el que nos ponía un recargo del 20%, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Usted hubiera pagado esos 200.000 euros de recargo alegremente? ¿O hubiera hecho todo lo posible para que la ciudadanía de Zafra no hubiera soportado ese gasto? Nosotros hemos hecho todo lo posible. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Y dice usted además directamente, el que nosotros estamos intentando evitar el control y la fiscalización, que es la garantía del público. Hombre, bueno, en esa línea nos ha dicho que nosotros estamos dejando ausente el control en los procedimientos. Bueno,
Igualmente, me voy a quedar con que relativizamos el control público. Nosotros no relativizamos nada. Estamos aquí con informes de intervención. Es que decir que se relativiza el control público en un ayuntamiento es decir que la intervención, los funcionarios públicos no hacen su trabajo. No, muy al contrario. Si el control estuviera relativizado no estaríamos aquí. Estamos aquí porque los controles funcionan, los controles administrativos, hay reparos y lo que hace este gobierno es levantar los reparos fruto del control. Aquí no se relativiza ningún control, el control existe, el control pone un reparo porque la adecuación del procedimiento no es completa y como no es completa, no lo es por interés público levanta con un informe de este concejal o del concejal que fuera pertinente, el señor alcalde presidente de la corporación, levanta reparo en base al interés público. Pero control, claro que existe, si no hubiera control no estamos aquí. Pero no solo se hace con las facturas de la luz. La inmensa mayoría de los reparos que hace el ayuntamiento en este último año ha sido incluido los de la luz, porque son muchas facturas individuales de cada contador, pero con muchísima diferencia el resto del grupo son facturas de la residencia. Claro, ¿por qué? Las levantamos por interés público. Claro que sí. Entonces, asumimos esa moralidad y esa necesidad que nosotros entendemos que difiere mucho, por ejemplo, de mi situación como jurídico de profesión, que me siento aquí y ya no llevo esa exigencia que ustedes nos están poniendo hasta el último fin de la interpretación. Porque yo que me siento aquí y entiendo que ese es el fin de cualquier concejal, porque creo realmente que a lo largo de los años en las corporaciones que ha visto el ayuntamiento, aquí lo que se ha buscado en este plenario siempre es el interés público. Y al final, independientemente de los colores que ha habido en el plenario, lo que se ha buscado es que la ciudadanía de Zafra y aquellos administrados a los que damos servicio tuvieran la mejor gestión posible. Y eso, en determinadas circunstancias, pues confronta con determinadas rigideces procedimentales. Y es así. Y aquí nunca en este plenario, a lo largo de los años, desde luego, yo recuerdo, y bueno, por las circunstancias personales, y dice que lo he vivido en casa, y yo creo que aquí hay concejales que llevan muchísimos años en este plenario, han puesto por delante la rigurosidad jurídica respecto al fin del servicio al ciudadano. Nunca se había hecho. De hecho, me voy a reiterar, y se ha dicho alguna otra vez, este precepto dice usted, la legalidad como opcional, llevado a una rigurosidad absoluta, pues hubiera impedido en el gobierno de los que ustedes formaban parte, a concejales que están sentados al lado de usted, como portavoz del gobierno anterior socialista, pues dificultades muy gordas si nosotros hubiéramos querido atraer aquí a pleno, que es lo que ustedes nos están diciendo, determinados contratos verbales. No es que hubieran hecho una empresa privada, no es que hubieran tres contratos entre ellos, señor Jiménez, Endesa, la empresa que nos estaba prestando servicio. Claro, es que luego resulta que cualquier comercial no tiene el tipo de contrato de la movilidad. Yo no soy especialista, no entiendo, pero en ese periodo de tiempo que estábamos obligados, se atendió al que se pudo atender y evidentemente se intentó hacer con la máxima prudencia y siempre pensando en subsanar las obligaciones administrativas en el plazo mínimo posible. Estamos hablando de días que tuvo el mandato y se abrió el procedimiento de contratación a través de la FEMPE. Luego, la Administración tarda lo que tarda, eso es verdad. Entonces, cuando en este ayuntamiento todos somos conscientes, concejales que estamos aquí sentados, de que ha habido contrataciones verbales, contrataciones por WhatsApp, documentadas por WhatsApp, que tenemos clarísimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues porque este partido, por lo menos, Partido Popular, y yo entiendo que el partido nos acompaña en el grupo de gobierno, entiendo que ellos lo mismo, porque tendrán una información parecida, pues lo que hacemos es oposición dando prioridad al interés público y no al interés político y no al embarrar y esa circunstancia, pues bueno, la que tendrá que valorarlo al final será la ciudadanía, porque lo que nosotros ofrecemos, igual que ustedes piden, es transparencia. Y cuando se dice con transparencia
que hay una ley que nos va a sancionar con el 20% del 10% del presupuesto municipal, que serían más de 200.000 euros entonces, nosotros vamos a hacer lo posible por evitar esa sanción. Porque es una situación que nos viene heredada de la corporación anterior. No es que lo hayamos dicho nosotros, que lo ha reconocido aquí el portavoz de Izquierda Unida, que la situación nos viene heredada y que nos vimos en un entallón burocrático temporal en el que no teníamos plazo para hacer el cambio con la adecuación completa al procedimiento de la FEM sin pagar esa cantidad de dinero brutal que nos exigía la ley. Y hemos asumido la responsabilidad y ahora mismo podemos decir que este ayuntamiento tiene el contrato de luz completamente ajustado a derecho, completamente como no estaba en muchísimos años anteriores, y que ya se acabaron los reparos de la luz. Entre tanto, desgraciadamente, y eso hay que pedir disculpas, ha habido una empresa que nos ha suministrado, que ha hecho una serie de cortes que nosotros entendemos ilegales. Y hasta ahí no creo que me tenga que extender mucho más. Y dice la señora Campeñejo, dice, bueno, pues entonces si son ilegales pedirán ustedes las justificaciones, las indemnizaciones pertinentes. Pues se hará, pero se hará por el secretario de este ayuntamiento. Vamos a tener la deferencia de que ahora mismo está en un periodo personal de baja y lo veremos y pediremos auxilio si es necesario a Diputación y evidentemente lo haremos. Pero es que el cambio se ha hecho hace 3 días, señora Campeñejo, es que vuelvo a decir lo mismo, que burocráticamente, y usted conoce la administración porque ha estado en el gobierno, los tiempos, desgraciadamente, pues son los que son. Entonces, yo quiero transmitir tranquilidad a la ciudadanía, que desde luego el objetivo del Grupo Popular siempre va a ser el interés público por encima de cualquier otro, siempre, y que nosotros lo que hemos intentado es solucionar una situación administrativa muy difícil que habíamos heredado y, sobre todo, ahorrarle a la ciudadanía 200.000 euros. Me gustaría que la portavoz del Grupo Socialista dijera si en esa situación ellos hubieran puesto por delante el ahorro de los 200.000 euros o no. Muchas gracias, señor Navarro. Es decir, que nos encontramos ante una situación, voy a empezar por los cortes de luz, que no son objeto de este debate, pero muy hábilmente el Partido Socialista aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para hablar del corte de luz cuando estamos hablando de que quieren investigar un procedimiento de contratación. Los cortes de luz son una derivada que tienen su tratamiento aparte, pero no obstante no rehuimos las explicaciones. Y como bien dicen mis antecesores o predecesores en el uso de la palabra, hemos pedido y pediremos cada vez que sea necesario disculpas por estas circunstancias, absolutamente ajenas al ayuntamiento, porque el ayuntamiento ha pagado todas las facturas a la empresa de la luz. Y si ha habido alguna demora por razones que no viene a cuento aquí explicar, aunque se las podemos explicar a ustedes tranquilamente, incumpliendo los plazos legales, la empresa ha determinado que se cortara la luz. Y evidentemente, como anuncié en su día, he dado instrucciones para que por la Secretaría Municipal se empiecen los procedimientos de reclamación a la empresa por lo civil, por lo criminal, por lo militar o por lo que haga falta, porque no estoy dispuesto a que el daño que se haya rogado al Ayuntamiento de Zafra y a su ciudadanía se vaya de rositas. Y vamos a actuar contra la empresa con toda la de la ley, evidentemente. Y si la empresa no está de acuerdo, pues nada, porque se defienda donde tenga que defenderse. Administrativamente y, si es preciso, civilmente actuaremos contra ello. Y reclamaremos, evidentemente también, y he dado instrucciones concretas de eso, los daños que se han producido y los gastos que nos han originado. Y he pedido los informes preceptivos y oportunos para que todo esto se haga. Pero nos encontramos en una situación en la que el Partido Socialista, que estuvo con unas facturaciones durante décadas prácticamente, irregulares también, se despreocupó, no hizo nada, al contrario que hicimos nosotros, al contrario que hice yo personalmente, que di las instrucciones y constan en todos los expedientes habidos y por haber por escrito, ordenando categóricamente que se restituyera a la legalidad procediendo a una licitación que hoy día es una realidad, se ha perfeccionado y está en una empresa que pensamos que es seria. Y diciendo, aprovecho para decirle al señor Jiménez
que decía que duda de la capacidad técnica y económica de la empresa adjudicataria que tenía o la que se contrató. Yo la verdad no lo sé. Yo lo que sí he visto en su página web, curioseando, que decía que estaba participado en un 10% por el Banco Sabadell para participar, para cotizar en bolsa. Hombre, en bolsa no cotiza cualquiera y si tiene una participación del 10% del Banco Sabadell, intuiremos que tiene que tener cierta presencia de ánimo. O a lo mejor es mentira lo que ponía ahí, no lo sé. Quiero decir, no es en descargo de nada, simplemente para decirle que ellos hablan de su... Creo que esto es una señal de solvencia, pues no lo entro por ahí. Pero en definitiva, nos encontramos con que el Partido Socialista está gestionando la luz durante un montón de años y ahora me dirán, no, pero eso eran los anteriores, como que los anteriores, muchos de ustedes estaban ahí. Y además el Partido Socialista, yo hablo del Partido Socialista, el Partido Socialista no son todos ustedes, son ustedes los que estaban antes y los que estaban antes, el Partido Socialista. No hicieron nada, al contrario con nosotros que determinamos y ordené que se hiciera la licitación, pero nos dicen que se relativizan los procedimientos y controles, se relativizan los procedimientos y controles. Ya le he dado algún ejemplo del señor Navarro, pero yo voy a poner algunos ejemplos que pongo siempre, cada vez que he tenido ocasión, porque son ejemplos absolutamente sangrantes. ¿Se relativizaron o no los procedimientos cuando se contrató la FIS virtual, aquel engendro que iba a servir para que lo vieran 7.000 millones de personas, al final lo vieron 7.000 personas con unos contactos de 15, 20, 30 segundos, el que más, de países pintorescos, de tal modo que cuando se anuncia en la entidad ferial que se va a contratar a una empresa para esto, resulta que previamente ya andaba pidiendo el señor a que alguien había nombrado coordinador, andaba pidiendo presupuestos para este fin, en nombre propio, en el nombre de otras empresas. Oiga, ¿quién tiene que pedir los presupuestos para eso? Digo yo, sería el ayuntamiento o la entidad ferial. ¿Eso fue relativizar o no relativizar? Cuando ustedes establecieron en diciembre del año 22 aquel parque de atracciones, que por cierto algunos daños hizo a la Plaza España, contra los informes económicos de la intervención municipal que exigía el cobro de tasas, y ustedes no quisieron cobrar tasas, porque ustedes lo que querían era una actuación electoral en los meses previos, de tal modo que la gente estuviera contento con el pan y circo. Es lo que ustedes pretendían. Contra los informes económicos y contra los informes técnicos de los servicios municipales, que decían que los aparatos o carecían de seguro, o no tenían la revisión adecuada, o cumplían las normas de Andalucía o de Extremadura, y se hubiera pasado algo. Ahí ustedes relativizaron los procedimientos y controles o no los relativizaron. O las cesiones de pabellones y de superficies enormes del recinto ferial, sin contrato, sin gratis total. ¿Eso era relativizar o no relativizar? Pero claro, ustedes ahora se nos ponen estupendo. Y como han descubierto América y han descubierto esto, oh, por Dios, lo que ha hecho esta gente, madre, vamos a pedir una comisión de investigación. ¿Por qué? También es sarcástico que lo pida el Partido Socialista, una comisión de investigación con la que está cayendo, pero bueno. ¿Por qué? Porque pide uno una comisión de investigación y da la sensación a la ciudadanía, han pedido una comisión de investigación. Madre mía lo que no habrán hecho que han pedido una comisión de investigación. Yo estoy convencido de que ustedes saben lo que es una comisión de investigación, estoy convencido. Por lo tanto, es más grave la cosa, porque lo que estoy convencido es que ustedes pretenden usar esta figura para manipular, para venir a un debate estéril que saben que no van a conseguir nada, simplemente con el objeto de decir el partido del gobierno está no sé qué haciendo con las contrataciones y son un desastre y son unos manipuladores y son tal y cual. Eso es grave, eso es grave. Entonces, ustedes lo que pretenden es hacer ruido. Y para hacer ruido soslayan 1000 cuestiones que ya no son de índole legal, porque las comisiones de investigación que están constitucionalizadas y están reservadas exclusivamente para el Congreso y el Senado, y posteriormente se amplió para los órganos legislativos de las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, como bien ha argumentado el señor Navarro, no tienen cabida. Pero si ustedes realmente quisieran investigar, si realmente quisieran conocer, si realmente quisieran saber, tienen varias fórmulas. Primera, la petición de acceso a la documentación. Segunda, en la comisión de control, como bien dice el señor Navarro, ustedes pueden hablar largo y tendido, con el orden del día que les dé la gana, preguntar lo que quieran y preguntar
y pedir todos los papeleos que quieran. Pero tienen otra fórmula, que lo estamos haciendo hoy. Pidan ustedes un pleno extraordinario. Y en un pleno extraordinario tienen luz y taquígrafo, tienen cámaras de televisión. Y se puede ver ustedes de los argumentos. Pero se van a la comisión de investigación. ¿Por qué tiene ese retintín de comisión de investigación? Madre mía, comisión de investigación. Claro, a ustedes que la comisión de investigación sea un trabajo estéril porque no tiene posibilidad ninguna de prosperar, ni que carezca de argumentación legal, eso les es indiferente. Claro, y uno tiene que preguntarse, ¿y qué quieren ustedes averiguar que no sepan ya? A ver, ¿qué quieren ustedes averiguar? ¿Ha habido una contratación? Ahí está, en el expediente. ¿Que será la más ortodoxa o la menos ortodoxa? Pues anda, que los años se han tirado ustedes. ¿Qué quieren ver? ¿Qué más hay? Pues tendrán que ver y ceñirse a lo que conste en los expedientes municipales, otra cosa que van a pedir. Porque claro, ahora vamos a lo práctico. Una comisión de investigación, que está conformada por miembros de la corporación, evidentemente, como cualquier comisión en el ayuntamiento, miembros de la corporación. Los demás ya me dirán cómo se hace. ¿Quién comparece ante esa comisión de investigación? Porque van los concejales de siempre, el señor Navarro le cuenta lo que acaba de contar, usted dice lo que acaba de decir, el señor Fernández dice lo que acaba de contar y el señor David Jiménez idem ad idem. Bueno, pues ya está. ¿Quién comparece? ¿Quién comparece ante la comisión de no, porque dirán ustedes, es que quiero que venga el técnico, no sé qué. Yo le digo, no tiene ninguna fuerza de obligar a nadie a comparecer ante una comisión que además no es legal. Nadie. Ni siquiera los cargos municipales tendrían obligación de comparecer ante esa comisión, que solo tienen obligación ante el Congreso y el Senado. Incluso fíjense a dónde llega esto, que las comisiones de investigación de las comunidades autónomas, de los órganos legislativos, de las asambleas legislativas, de las comunidades autónomas, los miembros de las corporaciones municipales no tienen obligación de comparecer. ¿Y qué procedimiento establecerían ustedes? ¿Qué plan de trabajo? ¿Qué plazo? ¿Cómo designarían a los comparecientes? Que no hay ninguno, desde luego, yo no los convocaría. ¿Quiénes serían los ponentes en esa comisión? ¿Harían ustedes alguna ponencia? ¿Habría trabajo administrativo? ¿Se convocarían a técnicos, a otras personas? Y sobre todo, ¿qué medidas materiales propondrían ustedes para que se pusieran a su disposición para investigar qué? ¿Para investigar qué? ¿Qué obligación tendría nadie de presentar documentación? Ustedes podrían llamar a la empresa a comparecer y le dirían, yo voy a comparecer ahí, hombre. Es decir, y también sería de naturaleza pública o secreta. Las comisiones informativas municipales no son públicas. Y las comisiones informativas, como su nombre indica, están hechas para informar a los asuntos que van a pleno. Tiene esa excepción de la comisión de control, que ustedes pueden convocarla y ustedes pueden ir allí y hablar, dialogar y decir, oiga, ¿y esto por qué? ¿Y esto por allí? Pero si es que se lo hemos explicado ya, creo que este es el segundo pleno que hablamos de esto, o no sé si el tercero. Se lo hemos explicado todo, se lo hemos explicado la comisión de control cuando usted la convocó. Entonces, ustedes insisten por insistir. Y dan, lógicamente, la razón, esto no es un argumento mío, es un argumento de un señor que se llama Juan Alfonso Santamaría, que es catedrático de Derecho Administrativo, es letrado de las Cortes Generales, es abogado y además miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que dice, y yo coincido con esto, la finalidad real de estas comisiones no es la supuesta averiguación de unos hechos, ni la formulación de propuestas que eviten en lo sucesivo la producción de hechos indeseables, sino otra muy distinta. Son un mero pretexto para la creación de un escenario mediático en el que lo importante es la liturgia escenográfica frecuentemente escandalosa que acompaña al principio y al fin de las sesiones, cuyo objetivo primordial es la difusión en la opinión pública de una hipótesis plausible de sospecha sobre la implicación del Gobierno o de alguno de sus miembros en actividades habitualmente delictivas que cooperen en definitiva a la labor de desgaste ante el electorado. Y yo coincido con este señor, no porque sea catedrático de Derecho Administrativo, sino porque me parece que lo que dice es de una lógica aplastante. Ustedes lo que buscan es desgaste del Gobierno. Pero, hombre, para desgastar al Gobierno, primero, entiendo yo que tendrán ustedes que tener las espaldas muy anchas y haber hecho todo perfectamente bien. Y en el caso de la luz, ya le digo, ¿cuántos años estuvieron ustedes sin hacer licitación del suministro eléctrico? Y nosotros vamos y lo hemos licitado. Y que hay un contrato ahí, bueno, pues yo no sé si sería más ortodoxo o menos ortodoxo, pero ustedes ya le han dicho aquí, ya lo he dicho también, otros que no lo tan ortodoxo. Pero hay una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros jamás pedimos un absurdo jurídico
un absurdo procedimental como una comisión de investigación, para que quede esa frase ahí y se vayan ustedes a sus boletines y a sus vídeos que ahora les gustan mucho, y me parece muy bien, yo también lo hacía, y se vayan ustedes y digan, hemos pedido una comisión de investigación y el Partido Popular se ha opuesto. Sospechemos, ¿qué habrá que se opone? Pues no hay nada que ocultar, si todo se ha dicho aquí, si se ha dicho todo por todos ustedes, todo lo que había, todo lo que hay, absolutamente todo se ha dicho. ¿Qué queda por saber? Digan ustedes qué queda por saber. ¿Qué queda por documentar? Díganlo ustedes qué queda por documentar. Luego, entonces, ya le digo que nosotros jamás traspasamos estos límites. Nosotros sí es cierto que pedimos plenos extraordinarios. Por ejemplo, como lo hicimos con la feria virtual. Y en ese pleno, que además llevé yo el tema, di argumentos y razones absolutamente sobradas y documentadas, que lógicamente ustedes votaron todo en contra. Pero no hicimos el ridículo de pedir una comisión de investigación, algo que no existe, que es inoperativo, que no saben ustedes cómo gestionarían, ni saben para qué serviría. Puede usted terminar su... Muchas gracias, señor presidente. Dice usted que no nos parecemos en alguna cosa. Creo que afortunadamente no nos parecemos en muchas. Pero más allá de eso, una cuestión con el señor Fernández con respecto a lo del registro que ha hecho solicitando el Consejo de Investigación, creo que se llama. No dudo que usted lo haya presentado, de verdad que no lo dudo. Lo que yo le digo es que no lo he visto en ningún expediente. Yo es cierto que, como ha dicho el señor Navarro, en un momento de atasco de los trabajadores municipales me dieron acceso mediante el Gestiona, mediante la plataforma donde se cuelga la documentación, y yo he tenido durante casi 2 meses acceso a los 4 expedientes completos de este tema. O sea que yo he tenido y tengo copia de absolutamente todo, contratos, facturas, reparos. Y ese documento no aparecía, que yo no dudo que usted lo haya registrado, pero que no aparecía en ninguno de los 4 expedientes. ¿Vale? Más allá de eso, dice usted, señor Navarro, afirma usted con mucha contundencia que ustedes actúan con transparencia, y a colación de eso me gustaría traer la intervención que hizo la señora interventora en el último pleno donde hablamos de esto, donde dijo con absoluta claridad y rotundidad que ese contrato se había firmado sin ningún conocimiento de los servicios de intervención y de la secretaría de este ayuntamiento. O sea que si usted me pregunta y me está lanzando la pregunta que si empatizo, que si yo gobernara, si yo fuera la alcaldesa, ya le aseguro y se lo digo con total contundencia y con total claridad que yo no hubiera firmado ningún contrato sin ningún informe jurídico y a espaldas de los servicios municipales de este ayuntamiento. Eso se lo digo ya. Hubiera pagado, pero no hubiera firmado sin ningún informe jurídico, ¿vale? Porque al final los políticos somos políticos. Aún así, y no voy a entrar ya en ningún desvío del debate, el hecho es claro, los cortes de luz se han producido, los ha sufrido la ciudadanía, ha sido un servicio básico que ha fallado, y cuando el servicio básico falla la responsabilidad es pública. Y se pueden hablar de muchísimas cosas, Yo no he hablado ni de facturas, ni de cifras, ni de reglamentos, ni de leyes. Cierto y verdad es que la comisión que nosotros solicitamos tiene absolutamente cabida en la legislación. Vamos a ver, es que nosotros no nos hemos caído de un guindo y hemos venido aquí a pedir algo que no existe. Mire usted, hasta ahí llegamos. Y lo único que exigimos, y vuelvo a reiterarme, que ya lo he dicho en las 2 intervenciones anteriores, es exigir transparencia, explicaciones y que evidentemente se explique con claridad a la ciudadanía qué es lo que ha pasado, por qué se firmó ese contrato y cómo se han ido dando los hechos, porque al final, si la información es así un poquito que no nos enteramos realmente, lo único que llevamos es aumentar la desconfianza de la gente. Es aumentar la desconfianza. Y vuelvo a repetirlo, que si tan tranquilos están ustedes de que las cosas se han hecho bien, pues hagan ustedes una comisión informativa o como quieran llamarlo y expliquen con absoluta claridad por qué se firmó, por qué la auditoría de ese contrato se presentó luego en el ayuntamiento meses después y por qué un poco ha ido a trancas y barrancas, porque les vuelvo a decir que tengo en mi poder copia absolutamente de los 4 expedientes que este tema.
Consideramos que esto era una oportunidad y una herramienta de esclarecer los hechos, y era algo muy sencillo y muy concreto. Es estar en un lado o estar en otro. Estar en el lado donde se vote que sí, a explicar a la ciudadanía con claridad, con tranquilidad, qué es lo que ha pasado, explicarlo, porque al final nosotros consideramos que eso también redunda en el beneficio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, porque al final es su dinero y es la gestión pública de los recursos que hacemos. O votar en contra, que es decir, aquí no ha pasado nada y para adelante, cerramos este tema, zanjamos este tema y a otra cosa mariposa. Nosotros consideramos que era una herramienta, como digo, y que era una oportunidad de esclarecer lo que ha pasado, para informar a la ciudadanía, pero sobre todo para que en el futuro no vuelva tampoco a vernos, bueno, pues en estos incidentes. Porque consideramos, mucho más allá de todo lo que se ha hablado aquí, que la ciudadanía no necesita justificaciones, que la ciudadanía lo que realmente necesita son garantías. Muchas gracias. Muy bien, votos a favor de la propuesta del Partido Socialista, votos en contra. Queda desestimada, se levanta la sesión.